Nunca imaginé, ni siquiera en mis peores pesadillas, que estaría sentada en una ambulancia escoltando a mi amante al hospital después de que mi esposo casi le rompiera todos los huesos del cuerpo. Y sin embargo, aquí estoy. Me llamo Sandra y llevo 5 años casada con Leo, un hombre que alguna vez creí incapaz de violencia, pero ahora apenas puedo reunir el valor para mirarlo a la cara, mucho menos para pedirle perdón. Nuestro matrimonio no comenzó así. En los primeros años se basaba en el amor, la confianza y una amistad inquebrantable. Leo y yo fuimos mejores amigos mucho antes de convertirnos en esposos, enfrentando juntos las tormentas de la vida. Pero con el tiempo, todo comenzó a desmoronarse. Tenemos 2 hijos, un niño y una niña, pero ninguno de ellos vive con nosotros ya. Nuestra relación se volvió tan tóxica que nuestros padres intervinieron, decidiendo que lo mejor era mantener a los niños alejados. Leo está furioso porque incluso sus propios padres creen que no es apto para estar cerca de ellos, mientras que yo sé que estoy demasiado inestable emocionalmente como para cuidar de ellos en este momento. Las grietas en nuestro matrimonio aparecieron por primera vez después del nacimiento de nuestro segundo hijo hace 2 años. Las discusiones se volvieron frecuentes, alimentadas por mis inseguridades respecto al trabajo de Leo. Por infantil que suene, me molestaba verlo salir a trabajar todos los días rodeado de colegas femeninas inteligentes y atractivas. Me hacía sentir insuficiente, solo una ama de casa sin carrera, sin título, sin propósito más allá de criar a nuestros hijos. Yo quería que se tomara un descanso, que se quedara en casa conmigo, aunque fuera solo por un tiempo. No que renunciara a su trabajo, solo lo suficiente para calmar mis crecientes temores. Pero Leo se mantuvo firme. Necesitaba trabajar para mantener a nuestra familia, y tomar un descanso prolongado no era una opción. Eventualmente, su padre intervino y nos obligó a resolver la disputa, y durante un tiempo, las peleas se detuvieron. Pero la paz fue momentánea. Después, la tentación me encontró, y fallé la prueba definitiva de lealtad. Hace un año viajé a Alabama para la boda de mi mejor amiga, un viaje que acabaría por destruir mi matrimonio. El trayecto desde Detroit duró casi 14 horas, un día entero perdido en tránsito. Leo estaba en contra de que dejara a nuestros hijos pequeños por un viaje de una semana para una boda. Si insistía en ir, decía que al menos debería llevarme a nuestro hijo de 1 año. Pero me negué. Después de años dedicándome a nuestra familia, sentía que merecía un descanso. Si yo había manejado todo sola durante años, seguramente Leo podría encargarse por una semana. Él protestó, recordándome que su trabajo le impedía cuidar a los niños solo, pero no lo escuché. Me fui a Alabama sin decirle, dejando a nuestros hijos atrás. Ese viaje fue el comienzo de mi caída. A 14 horas de casa, rodeada de rostros desconocidos, libre de las responsabilidades del matrimonio y la maternidad, ¿qué podría salir mal? La respuesta, todo. Nunca pretendí ser una santa, y acepté mi debilidad en el momento en que vi a los hombres en Alabama. Había muchos solteros dispuestos a coquetear, indiferentes a si una mujer era soltera o casada. Sabía que tenía un esposo esperándome en casa, pero la tentación era abrumadora. 3 noches antes de la boda, en una fiesta de cóctel, conocí a Kevin, el hombre que se convertiría en mi mayor error. Se ofreció a hacer mi cita esa noche. Debí rechazarlo, incluso lo intenté. Pero su persistencia, su confianza natural, su encanto magnético, todo eso me atrapó. Kevin era la tentación en su forma más pura, la forma en que me miraba, los roces sutiles que duraban un segundo más de lo necesario, la manera en que me hacía sentir deseada, algo que no sentía desde hacía años. Debí haberme alejado. En cambio, me lancé de cabeza al desastre. No puedo culpar del todo a Kevin. Yo fui igual de responsable. No solo permití que la aventura sucediera, la fomenté. Puse a prueba los límites, oculté la verdad deliberadamente. Le dije que era soltera. Guardé mi anillo de bodas en mi bolsillo. Incluso cambié el fondo de pantalla de mi celular, quitando la foto de Leo y nuestros hijos. Quería borrar mi vida real, aunque fuera por un rato. Muchos dirían que mis acciones fueron vergonzosas, premeditadas, y no estarían equivocados. Pero no todos pueden resistir la tentación cuando se presenta de forma tan seductora. Carecía de autocontrol y, peor aún, ni siquiera intenté resistirme. Kevin sabía exactamente lo que hacía. Vio cómo me iluminaba cuando estaba cerca, y lo usó a su favor. Para mí, no se trataba solo de lujuria. Era un escape, una muestra embriagadora de libertad, sin peleas, sin responsabilidades,
sin el peso de la vida conyugal. Era el contraste brutal entre la mujer en la que me había convertido, una esposa, una madre, alguien atada por el deber, y la mujer que alguna vez fui. Por primera vez entendí por qué Leo había insistido en que me llevara a los niños conmigo. Si ellos hubieran estado allí, me habrían mantenido con los pies en la tierra, recordándome mi lugar, mi propósito. Pero estando sola, era libre de olvidar. Nadie en Alabama me conocía, excepto mi mejor amiga y su esposo, y con su atención consumida por los preparativos de la boda, nadie me estaba vigilando. Así que dejé que Kevin jugara sus peligrosos juegos. Me susurraba dulces palabras al oído, su voz una melodía suave que me provocaba escalofríos. Me reía como una colegiala, embriagada por la atención. Al final de la fiesta de cóctel, ya lo había besado más de 3 veces. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto, y cuando Kevin me invitó a su habitación, no dudé. Esa noche hablamos durante horas. Me cubrió de cumplidos, diciéndome que era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Normalmente, los halagos no me afectaban tan fácilmente, pero esa noche fue diferente. Estaba vulnerable, imprudente, y Kevin lo sabía perfectamente y supo cómo aprovecharlo. Incluso ahora puedo admitir que Kevin tenía una manera especial de hablar, un encanto que nublaba mi juicio como una densa niebla. Mirando hacia atrás, lo odio por eso. Porque fue gracias a él que descubrí un lado de mi esposo que jamás había imaginado. Pero esa es una historia para otro momento. En un momento estábamos hablando, y al siguiente ya nos estábamos besando. Entonces perdí todo control. Para cuando amaneció, ya había hecho lo impensable. No solo dormí con él, me entregué por completo a la fantasía, dejando que me consumiera. Sin vergüenza alguna, me duché con él esa mañana, desayuné en su habitación y pasé todo el día a su lado. Estaba tan deslumbrada con Kevin que incluso me salté el desayuno de damas de honor que había organizado mi mejor amiga. Nada más importaba. No quería que la boda terminara, porque sabía lo que me esperaba más allá de ella, la realidad, un esposo, hijos y el peso asfixiante de la culpa. Pero la culpa no fue suficiente para detenerme. Durante el resto de mi viaje me perdí en Kevin. Abandoné mi habitación de hotel y me mudé a la suya solo para estar más cerca. Durante una semana, interpreté el papel de esposa para un hombre que apenas conocía. El último día, Kevin me hizo una promesa: vendría a visitarme a Detroit siempre que pudiera. Vivía en Alabama, pero mencionó que era originalmente de Detroit y que todavía tenía familia allí. La idea de volver a verlo era tentadora, peligrosamente tentadora. Pero en el fondo sabía la verdad: esto no podía derramarse en mi vida real. No podía permitírmelo. Tenía que mantener mi aventura enterrada, mantener a Kevin alejado del mundo que había construido. Si mi esposo se enteraba, no, me negaba siquiera a contemplar esa posibilidad. Hice todo lo que estuvo en mis manos para asegurarme de que Kevin y mi esposo nunca se cruzaran. Pero el karma tenía otros planes. Se conocieron, y todo terminó en huesos rotos. Antes de esa noche de juicio, sin embargo, hubo señales de advertencia, una lenta y sigilosa revelación de mis secretos. Leo no sabía de mi traición al principio, pero no era ciego. En cuanto regresé de Alabama, me observó como un depredador estudiando a su presa. Y cuanto más intentaba actuar con normalidad, más sospechoso se volvía. Ese fue mi error. Las personas que más tienen que ocultar son las que más se esfuerzan por parecer inocentes. Compensé de más, cubrí mi culpa con una normalidad forzada, y al hacerlo le di a Leo una razón para sospechar de mí. Fue lo más difícil que había hecho. Porque por primera vez en nuestro matrimonio le había sido infiel. De hecho, era la primera vez que había engañado en cualquier relación. Siempre había sido leal. Siempre. Y ahora apenas podía respirar en mi propia casa. Simplemente estar en la misma habitación que Leo se sentía asfixiante. Leo no era un hombre que pudiera ser manipulado ni ablandado. Se conducía con una confianza silenciosa, su intuición afilada como una navaja. Desde el momento en que me fui a Alabama, resentía la forma en que lo hice, escapando antes de que siquiera despertara, dejando a nuestra hija atrás a pesar de que él insistió en que la llevara conmigo. Para él, eso fue una señal de falta de respeto. Cuando regresé, el aire entre nosotros era espeso de tensión. Leo me enfrentó de inmediato, exigiendo saber por qué me había ido de esa manera. Respondí a su frustración con una actitud defensiva. Admitir que lo había irrespetado, y en la peor forma posible, estaba fuera de toda posibilidad.
Pero Leo no se tragó mis excusas. Vio a través de ellas, vio a través de mí. Sabía que ocultaba algo. Y en el fondo, yo también sabía que tenía razón. Pero también sabía una cosa con certeza: preferiría masticar vidrio antes que confesar. Así que hice lo que tenía que hacer, fingí e interpreté el papel de la esposa despistada, desestimé sus sospechas, fingí indiferencia. Porque decir la verdad nunca fue una opción. Leo lo había dejado claro mucho antes de que nos casáramos: tenía cero tolerancia a la infidelidad. Sin segundas oportunidades. Sin perdón. Si alguna vez se enteraba, no solo me dejaría. Me borraría por completo. Así que opté por actuar. Enterré mi aventura bajo una fachada de normalidad, volví a mi rutina como si nada hubiera pasado. Y poco a poco, la tensión entre nosotros comenzó a desvanecerse. Pasaron semanas y parecía que finalmente habíamos vuelto a lo de antes. Me permití creer que estaba a salvo. Me permití creer que Kevin solo había sido un error imprudente de mi pasado. Pero la paz siempre es la calma antes de la tormenta. 4 meses después, Kevin destrozó mi ilusión con una sola llamada. Estoy en Detroit. Esas palabras me provocaron un escalofrío de pánico. Nunca esperé volver a verlo. Escuchar su voz, saber que estaba aquí, me llenó de algo que nunca antes había sentido. No era anhelo, no era emoción, era pavor. Sabía que Kevin era un problema, y si no tenía cuidado, destruiría todo. Y tenía razón. Desde el momento en que dijo que estaba en Detroit, comenzaron las peticiones. Fue implacable, desgastándome con su insistencia hasta que, contra mi mejor juicio, acepté encontrarme con él. En el fondo, sabía que era una idea terrible, pero una parte de mí todavía quería verlo, a pesar de todo. Nos reunimos para almorzar, y en el instante en que entró, supe que estaba en problemas. Durante toda la comida, Kevin no podía quitarme las manos de encima. En Alabama había podido mantener la compostura, pero aquí en Detroit, donde vivía mi esposo, estaba aterrada. Tenía que ser cautelosa, cada movimiento implicaba un riesgo. Sin embargo, no podía mostrar ninguna señal de nerviosismo. Si lo hacía, Kevin notaría que algo andaba mal. Ese almuerzo fue, sin duda, la comida más tensa y angustiante de mi vida. Mis ojos no paraban de recorrer el restaurante, escaneando la sala para asegurarme de que ninguna cara familiar nos estuviera mirando. Pero Kevin, tan impaciente como siempre, no se preocupaba porque estuviéramos en público. Actuaba como si no tuviéramos nada que ocultar. Después del almuerzo, corrí a casa, tratando de preparar la cena para Leo y recoger a los niños de la escuela. Por más rápido que me moviera, igual me atrasé. Cuando Leo entró por la puerta esa noche, ni siquiera había terminado de cocinar. En cuanto entró, su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Saliste hoy? Me congelé. ¿Cómo lo sabía? No le había mencionado que había salido de casa. Entonces su expresión se oscureció y su voz se volvió cortante. ¿Por qué los niños estuvieron esperando casi 1 hora en la escuela antes de que los recogieras? Se me cayó el estómago. Había perdido la noción del tiempo mientras hacía compras. Sabía que la escuela eventualmente llamaría a alguno de los dos, pero había asumido que me llamarían a mí primero. Como no llegó ninguna llamada, pensé que me había salido con la mía. Pensando rápido, inventé una excusa, culpando al retraso en la caja del supermercado. Era una excusa débil, pero pareció calmar a Leo, por ahora. Mi mayor error fue subestimarlo. Pensé que el asunto había terminado, pero Leo no era de los que dejaban las cosas pasar tan fácilmente. Mientras yo intentaba olvidar todo, él seguía investigando, decidido a encontrar la verdad. Mientras tanto, Kevin, siempre el diablo en mi hombro, me invitó a salir de nuevo, esta vez a cenar. Al principio me negué, el riesgo era demasiado grande. Pero Kevin, como siempre, no aceptaba un no por respuesta. Escabullirme por la noche era infinitamente más difícil. Tenía que esperar primero a que los niños se durmieran, y luego a que Leo se quedara dormido. Afortunadamente, solía acostarse temprano por el trabajo, así que salir sin ser vista no era imposible. Tan pronto como estuve segura de que dormía, me fui. Kevin había reservado un hotel. Dejé en claro que no podía quedarme toda la noche, pero él suplicó que me quedara un poco más. Siempre que estaba con él, mi sentido común desaparecía. El pensamiento racional se esfumaba, y tomaba decisiones imprudentes. Esa noche no fue la excepción.
cenamos, nos besamos ahí mismo en público. Bajé la guardia, creyendo ingenuamente que nadie que me conociera estaría afuera tan tarde. Y como Leo ya dormía en casa, me sentía segura. Ignorando todas las advertencias en mi cabeza, pasé la noche en el hotel. Pero a la mañana siguiente, mi mundo se derrumbó. Al llegar a casa, casi se me detuvo el corazón con lo que vi. Mis pertenencias estaban tiradas afuera, ropa, zapatos, artículos personales, todo arrojado descuidadamente para que el mundo lo viera. Contuve la respiración, el pulso me retumbaba con fuerza en los oídos. Me obligué a entrar, con las piernas temblorosas. Y al entrar al salón, me esperaba un shock aún mayor. Sentados ante mí estaban los padres de Leo y los míos. Sus rostros eran sombríos. El pánico me envolvió antes de que pudiera decir una palabra. Leo sacó su teléfono y presionó reproducir. Ahí, claro como el día, estaba el video, Kevin y yo en el restaurante del hotel, besándonos. Me quedé sin palabras. No había excusa, ni mentira que pudiera salvarme ahora. Entonces, como en una pesadilla desarrollándose en cámara lenta, nuestros padres comenzaron a discutir sobre los arreglos de custodia de los niños. Justo delante de mí. Todo sucedía demasiado rápido, desmoronándose antes de que pudiera siquiera procesarlo. Y luego, sin advertencia, mi madre se levantó, me agarró del cabello y me sacó de la casa. Sus voces retumbaban en mis oídos, decepción, furia, vergüenza. Pero yo no podía hablar. Seguía en estado de shock por haber sido descubierta. Leo me había seguido esa noche. Lo había visto todo. Y todo mi plan, todos mis desesperados intentos por mantener el secreto, no habían servido de nada. Al día siguiente, llamé a Kevin y le conté todo, sobre mi matrimonio, sobre cómo Leo me había echado de casa. La reacción de Kevin fue inmediata, rabia. No por mi traición, sino por la respuesta de Leo. Estaba furioso de que no le había dicho que estaba casada, pero al mismo tiempo él lo ignoró. Dijo con una sonrisa sarcástica que no importaba realmente, después de todo, él también estaba en una relación. Le pregunté a Kevin si podía quedarme con él en Alabama, pero se negó. En cambio, insistió en enfrentar a Leo y exigir respuestas. Supe de inmediato que era una idea terrible, pero nunca imaginé lo catastrófico que se volvería. Kevin fue implacable, negándose a retroceder. Antes de darme cuenta, me encontré conduciéndolo a la casa de Leo, temiendo lo que sucedería cuando llegáramos. Kevin golpeó la puerta con fuerza, su persistencia obligó a Leo a abrirla finalmente. En el momento en que Leo me vio junto a Kevin, entendió todo. Kevin, intentando afirmar su dominio, alzó la voz: ¿cómo te atreves a echar así a la madre de tus hijos? Sus palabras me hicieron estremecer, incluso yo sabía lo absurda que era la situación. Sin inmutarse, Leo intentó cerrar la puerta, pero Kevin puso el pie para bloquearla y repitió: te estoy haciendo una pregunta. Lo que pasó después me dejó en completo shock. Sin dudarlo, Leo agarró el hombro de Kevin y le dio un rodillazo directo en el estómago. Antes de que Kevin pudiera reaccionar, Leo le sujetó las manos y le propinó un golpe brutal en la cara. La violencia estalló tan rápido que, si no fuera por los gritos de dolor de Kevin y los sonidos desagradables del impacto, no habría entendido completamente lo que estaba pasando. Leo no paró, golpe tras golpe, superó a Kevin con pura furia. Kevin luchaba por defenderse, pero no era rival para la ira de Leo. Me quedé paralizada hasta que vi sangre brotar de la rodilla de Kevin. El pánico me invadió y me lancé entre ellos, desesperada por detener la carnicería. Gran error. Leo me apartó sin pensarlo, haciéndome caer al suelo. Estaba claro que no había razón para razonar con él. Desesperada, corrí fuera de la cerca buscando ayuda. Finalmente, un espectador intervino y apartó a Leo de Kevin. Para entonces, Kevin estaba en un estado terrible, apenas podía mantenerse en pie. Gemía de agonía, con la cara hinchada y llena de moretones, irreconocible. No tuve más opción que llamar a una ambulancia. Apenas podía creerlo, acababa de acompañar a mi amante al hospital después de que mi esposo lo había dejado hecho trizas. Y aunque fue terrible, Kevin se lo merecía, pero la humillación no terminó ahí. A pesar de todo, Kevin se negó a asumir cualquier responsabilidad por sus heridas. En cambio, me culpó a mí, justo frente a mí. Me bloqueó el número, me dijo que nunca más lo contactara y me acusó de tenderle una trampa. Incluso amenazó con presentar cargos contra Leo y contra mí, a menos que yo pagara sus facturas del hospital.
No quería más drama, así que pagué cada centavo de los gastos médicos. Eso agotó mis ahorros y me dejó completamente en la ruina. Y como para echar sal en la herida, Kevin desapareció. Me dejó en la nada, cortando todo contacto. ¿Recuerdas cuando dije que iba a suplicar perdón a Leo con mis padres? Eso tampoco salió bien. Leo ya había tomado una decisión, pidió el divorcio, sin dar lugar a la reconciliación. Y luego hizo lo impensable, le contó todo a mis padres, revelando cómo tuve la audacia de traer a mi amante a nuestra casa para reclamarle, algo que había ocultado deliberadamente. Su decepción me aplastó, la vergüenza en los ojos de mis padres era insoportable. Estaban tan disgustados que me pidieron que me fuera. Ahora no tenía nada, ni ahorros, ni lugar a donde ir, ni a quién acudir. Y como si no fuera suficiente, Leo estaba decidido a hacerme daño. No dejó piedra sin mover en la batalla por la custodia, decidido a demostrar que yo no era apta para criar a nuestros hijos. Presentó pruebas contundentes, alegatos de que los había descuidado, los había abandonado en la escuela para salir con mi amante, e incluso los había dejado una semana entera para asistir a una boda y cometer mi infidelidad. Con los abogados de primera categoría que contrató, supe que no tenía oportunidad. Y tenía razón, perdí. El juez falló a favor de Leo, otorgándole la custodia total de nuestros hijos. Me quedé paralizada mientras las palabras del juez calaban hondo. No solo había perdido a mis hijos, sino que también me ordenaron pagar manutención que ni siquiera tenía. Peor aún, las visitas con mis hijos quedaron restringidas a encuentros supervisados. Había pasado de ser su madre, la mujer que antes los arropaba por la noche, a ser solo una visitante, alguien que necesitaba permiso solo para verlos. Desesperada, recurrí a mis padres en busca de apoyo, pero no querían saber nada de mí. Mi madre ni siquiera pudo mirarme cuando dijo: «Tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella». En un momento de pura desesperación, contacté a Leo. Supliqué, rogué, sollozando, cualquier cosa para tener la oportunidad de ver a nuestros hijos más a menudo. Pero él me cerró la puerta por completo. No gritó, no se burló, simplemente me miró con frialdad, como si fuera una desconocida. Luego, sin decir una palabra, cerró la puerta en mi cara. Han pasado 7 meses y Leo sigue adelante. Ahora está saliendo con alguien nuevo. Los vi juntos una vez, riendo, felices, como una familia perfecta con mis hijos. Y todo lo que pude hacer fue mirar desde la distancia, consumida por el dolor. Por arrepentimiento, esta es mi realidad ahora, una vida de silencio y vergüenza, viendo al hombre que traicioné construir un futuro sin mí, mientras yo lucho solo por sobrevivir. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.